Hemos estado trabajando y hablando en el libro de Jonás. Hemos trabajado en el libro de Jonás. Ya hemos hablado del primero y segundo capítulo de este libro. Y hoy vamos a estar trabajando en el tercer capítulo del libro de Jonás. Un libro hermoso, un libro súper interesante, valiosísimo. Yo no sé si usted lo había estudiado a profundidad como lo hemos venido haciendo estas semanas, como hemos venido trabajando en lo que nos quiere enseñar este libro, pero qué importante es que podamos tomar y poner en práctica. Recordando un poquito, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y poder tomarlo para nosotros. Recordemos que estamos hablando de un corazón rebelde, un hombre con un corazón rebelde que no quiso escuchar ese llamado de Dios para su vida, sino que prefirió hacer lo que él quería en vez de hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Y quiero empezar haciéndoles recordar, tal vez muchos de los que estamos aquí tenemos hijos, y algunos, si no, les ha tocado con su hermanito, sobrinito, o de alguna manera. Pero ¿cuántos han pasado por la experiencia de que en un momento de sus vidas no han encontrado a uno de sus hijos? Es decir, usted sale y de pronto uno de sus hijos se suelta y se va lejos y no consigue dónde está, o por alguna razón no está allí cerca. Yo le voy a contar una experiencia personal en cuanto a mí. Estábamos justamente en la iglesia donde pastoreábamos y ahí había 2 servicios. Y normalmente, como ustedes me han visto, me gusta quedarme hasta tarde, casi que soy el último que se va muchas veces de aquí de la iglesia. Y allá estábamos y justamente pasó lo mismo. Y cuando ya estábamos por irnos, me había descuidado un poco y mi hijo, ¿dónde está Josué? Estaba Josué pequeñito, no sabía dónde estaba. Y nada, y buscando por todas partes y preguntándole a veces a algunos amiguitos con quienes estaba siempre y no estaba. Y en principio no le da así, usted ha sentido ese frío aquí en la boca del estómago, ¿verdad? Cuando uno no consigue en ese momento, falta el aire. Y en ese momento llegó mi esposa y me dice, vamos a llamar a mis papás, tal vez se lo llevaron. Entonces llamamos a los suegros y allí lo tenían, ¿no? Se lo habían llevado. A Josué no nos había avisado ni Josué ni ellos. Pero daba ese temor, y tal vez a algunos de ustedes les ha pasado. Y como padres, yo digo que hay 2 tipos de niños, ¿no? Aquellos que les gusta esconderse y a los que les gusta correr. Pero a todos en un momento u otro les gusta salir de la cercanía de los papás, especialmente cuando están pequeños. ¿Y nosotros qué nos toca? Buscarlos. Nuestro Padre Celestial de la misma manera hace lo mismo. Hay veces que nosotros nos escondemos de papá o huimos en el sentido contrario de donde Él quiere llevarnos. Pero ¿sabe qué hace nuestro Dios? Nos busca. Nuestro Dios está allí para ir a buscarnos y darnos una segunda oportunidad, que es lo que Él quiere hacer por nosotros. Él quiere darnos una segunda oportunidad. Es lo que hizo con Jonás y es lo que hizo con Nínive. Y es su amor demostrado en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a trabajar en esto. Vamos a orar. Yo quiero que tiene ahí su rostro y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Padre eterno, gracias te doy por la oportunidad de hablar de tu palabra, porque me permites hoy llevarla a todos, y te pido que sea de bendición a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque nos dejas tu palabra, tantas cosas maravillosas que debemos aprender. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ir al capítulo 3 de Jonás. Y cuando empezamos este capítulo, recuerdan de dónde venimos, ¿verdad? Venimos de entender que Dios le llamó a Jonás en primera vez y le dijo, ve a Nínive y anda y predica lo que yo te voy a decir. Y Jonás prefirió ir en sentido contrario. Dicen que aproximadamente era un caminar de más de 3.000 kilómetros lo que tenía que recorrer en ese lugar. Era un trayecto largo el que tenía que recorrer. Y Jonás, en vez de ir a Nínive, que Dios le dijo, prefirió ir a Jope y salir y apartarse de Dios y agarrar un barco y huir de la presencia de Dios. Pero el Señor, tal como un padre lo hace, fue detrás de Jonás y lo tomó y lo llevó al lugar
donde debía ir. En ese proceso, yo no puedo decir que de todo se arrepintió, y lo veíamos la semana pasada, pero sí podemos decir que hubo un cambio en la vida de Jonás en muchos sentidos, y que él al final logra entender esa frase maravillosa con la que terminamos el mensaje pasado, donde él dice al final del versículo del capítulo 2, donde dice: la salvación es de Jehová. Él termina por entender de que Dios está en control y que la salvación le pertenece. El capítulo 3 inicia diciendo: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Yo quiero, en esas lecciones que nos da el corazón del rebelde de Jonás, quiero decirte algo. Si Dios te da una segunda oportunidad, no la desaproveches. Si Dios te está dando una segunda oportunidad, pues no la dejes a un lado, sino que aprovéchala al máximo. Dios es un Padre amoroso que es capaz de decirte las cosas una y otra vez. Y si pensamos que nosotros no somos como Jonás, bueno, miren que así sí somos muchas veces. Y si no, acuérdese de su adolescencia cuando sus padres le decían las cosas una y otra vez. Y a los adolescentes que están aquí, igual. Si no es que les dicen, ¿verdad?, una y otra vez las cosas. Pero así es, papá. Así es nuestro Dios. Él nos dice las cosas y nos da una segunda oportunidad para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Eso pasa con los hijos. Y digamos como padres que no nos desespera, ¿verdad? Que sí nos desespera cuando los hijos hay que decirles las cosas una y otra vez y siguen en su misma, en la misma dureza de su corazón, ¿verdad? En su terquedad. Pero así somos muchas veces delante de Dios. Y Él nos da una segunda oportunidad. Y, ¿sabes? En ocasiones le he dicho a personas en medio de situaciones, le he dicho que el que da segundas oportunidades se arriesga a segundas decepciones. Pero en nuestro caso, cuando Dios nos dé segundas oportunidades, no permitamos que esta vez vaya a ser una decepción para Dios, sino que seamos aquellos a quienes el Señor nos da una segunda oportunidad, pero que valga la pena, que sea para bendición, para el llamado de lo que Dios nos ha dado. Entonces seamos aquellos que, aunque nos den segundas oportunidades, no sea para una segunda decepción. Segunda de Corintios 6, el versículo 1, dice lo siguiente. Segunda de Corintios 6, versículo 1. Y quiero leerlo en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, este versículo hermoso que está en Segunda de Corintios, capítulo 6, el versículo 1. Dice de la siguiente manera: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Imagínense, Dios nos ha dado regalos tan maravillosos y hay veces que no le damos importancia. Entonces el Señor te ha dado una segunda oportunidad. Dale la importancia que debes darle. El Señor te está insistiendo, el Señor te está buscando, el Señor está detrás de ti, llamándote. Pues no lo deseches, sino que dale la oportunidad al Señor en medio de eso. Si Dios te da segunda oportunidad, no la desperdicies. Es lo primero que nos enseña esta lección de hoy. Pero en segundo lugar, vamos a seguir leyendo allí en Jonás capítulo 3. Dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Levántate y ve. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Cambiar la actitud. No obedezcas. Esa segunda lección del corazón rebelde de Jonás es: no obedezcas con mala actitud. ¿Saben? Hay veces que obedecemos, pero obedecemos con mala actitud. De seguro le pasó. Yo recuerdo que más de una vez tal vez me dijeron algo cuando me decían lavar los platos y los lavaba haciendo la mayor bulla posible. Porque obedecemos, pero obedecemos con mala actitud. Entonces, eso no debe ocurrir en nuestra vida. Nosotros no debemos ser aquellos que cuando nos llaman a hacer algo o el Señor nos llama a hacer algo, ok, al final cumplimos, pero lo hicimos con mala actitud. Para mí siempre ha sido difícil entender esa parábola del Señor donde el papá le dice a 2 de los hijos que lo ayuden con algo.
Y el primero de los hijos viene y va y le dice al papá, yo voy a ir. Con la mejor intención va y le dice al papá, claro que sí, yo voy a ir. Pero al final no va. Y el segundo hijo le dice, no papá, yo no te voy a ayudar en eso. Pero al final va. Yo siempre he dicho que los dos tienen algo de mal. El primero lo tiene todo mal, porque no lo hizo y todo. Pero el otro no fue dispuesto desde el principio. Nosotros, aún cuando Dios usa la obediencia con mala actitud como la de Jonás, que en nosotros no esté de esa manera, sino que vayamos no solamente con la obediencia, sino con la actitud de obediencia a Dios. Y podamos ser aquellos que le sirvamos y que realmente se nota que lo hacemos por amor a ese Dios que ha hecho de todo por nosotros. Fíjense, hablando de eso que hizo Jonás, ¿por qué estoy diciendo que con mala actitud? ¿Cómo era la ciudad de Nínive? Dice que era grande en extremo, que tenía que recorrerla en 3 días. Pero Jonás, lo que nos dice la Biblia es que fue un día. Él dijo, bueno, Señor, te cumple un día, ya con eso te voy a cumplir, yo no voy a seguir proclamando por varios días. Con un día tú verás si la gente hace algo o no hace algo. Y lo segundo que hizo fue que llevó un mensaje que para mí en lo personal fue un mensaje bastante incompleto, solo 8 palabras. Y lo que le dijo fue, allí el versículo 4 dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje que llevó Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo creo que ese mensaje le faltaba arrepiéntanse. Aunque sea una palabra, le faltaba aunque sea una palabra, arrepiéntanse. Pero lo único que decía es, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Saben? Y lo hemos visto en todo este pasaje. Jonás tuvo una mala actitud desde el principio. Entonces obedezcamos a Dios, pero hagámoslo de con la mejor actitud. Que sea de corazón, que sea con sinceridad, que sea poniendo todo de nosotros, que demos esa milla extra, que seamos siervos fieles, que anhelamos hacer las cosas para Dios de esa manera. A mí me llama la atención algo que quiero resaltar cuando pienso en este pasaje, es cómo el Señor se preocupó por esa ciudad grande en extremo. Muchas veces, y hoy quiero resaltar esto porque me parece importante para los que estamos aquí, que es que el Señor quiere llegar a lugares que pueden ser de influencia a nuestro alrededor. El Señor quiere llegar a espacios y a personas que puedan ser de influencia a otros. ¿Saben? Nínive era el lugar central de influencia. En algunos lugares que he leído dice que era la ciudad más poblada de toda esa área del Asia Central en ese momento. Era la capital del reino que estaba conquistando, que le estaba yendo bien y que estaba haciendo muchísimas cosas. Y el Señor quiere llegar a esos lugares. Por eso qué importante es que la palabra de Dios pueda llegar a lugares y a personas y a espacios donde sea necesario para que pueda ser de influencia a otros. Por eso muchas veces el Señor quiere que los que estamos aquí, que somos sus hijos, podamos estar en lugares de influencia también. Muchas veces hay personas que impulsan a que eso no lo hagamos, a que no seamos aquellos que quieren estar en ciertos espacios. Pero yo veo lo contrario. Yo recuerdo que cuando estaba liderizando un grupo de jóvenes, yo le decía a los muchachos que estaban en la universidad, hagan lo posible por estar en los centros de estudiantes. Y me decían, ¿cómo lo van a meter esos muchachos ahí? Si eso es horrible, eso causa daño. Bueno, es que la única manera en que van a poder transformarlo muchas veces es estando allá adentro. Y algunos de los muchachos llegaron a ser presidentes de los centros de estudiantes, y hasta recuerdo que me invitaron en varias universidades, en varios de los núcleos de la UCLA. Yo fui a dar talleres porque ellos abrían espacios para que pudiéramos estar y ser de influencia en los lugares. Tal vez para cada quien es distinto. A algunos no les va a gustar nunca estar en algún lugar de, qué sé yo, de política o así, pero en el lugar donde estés y donde Dios te ha puesto, permítete ser de influencia en los que están a tu alrededor. Porque eso es importante, eso va a hacer diferencia a las personas que están a tu alrededor. Eso va a influir en los demás. Y el Señor quiere hacerlo. Yo recuerdo que estaba viendo hace unos días un documental respecto a una ciudad en la India, y
Y estos decían que el río que corría frente a esa ciudad estaba terrible, olía terrible, estaba súper contaminado. Y cuando fueron subiendo, fueron viendo espacios donde arrojaban la basura, donde la gente sacaba los desechos de las empresas allí, hasta personas más arriba, hasta las cloacas colocaban en ese lugar. Y si iba río abajo, aún con el río tan contaminado, la gente se bañaba en ese lugar y usaba el agua hasta para comer. Imagínense eso. Pero ¿cómo se soluciona? ¿Se soluciona saneando el agua en ese lugar o empezando desde arriba? El Señor quiere que empecemos desde arriba. El Señor quiere que haya personas en esos lugares, y empezando por nosotros que estamos allí en nuestras familias y en nuestros hogares, hombres que estamos aquí, hombres que somos cabeza de nuestro hogar, mujeres que están aquí, que pueden infundir ese amor, esa palabra del Señor en sus hogares. Vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo porque de allí va a influir. No dejemos que esa educación espiritual de nuestros hijos dependa de otros a nuestro alrededor, sino asumamos nosotros lo que tenemos que hacer, porque estamos allí en el frente. Y saben, el Señor quería llegar a Nínive, a ese lugar de importancia, porque el Señor ama a la gente. Y el Señor quiere llegar a esos lugares donde puedan ser de bendición, no solamente a algunos, sino a muchísimos. Y Jonás tenía razones para tener mala actitud. Yo se lo digo claramente, Jonás tenía razones para tener mala actitud. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran malos, eran idólatras. Miren, seguramente lo que dicen de esa ciudad es que a sus dioses les sacrificaban a los niños y hacían cosas terribles. Y por eso Jonás, además de que sabía por profecías que ellos iban a invadir en el futuro a su nación, entonces Jonás tenía razones para tener mala actitud. Pero con todo y eso, nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud a la hora de obedecer a Dios. Y tenemos que ser transformados por lo que Él quiere hacer. Y ahí viene una pregunta para cada uno de ustedes que está hoy aquí. ¿Por qué estamos en el lugar donde el Señor nos ha puesto? ¿Por qué estás en el trabajo donde Dios te ha colocado? ¿Por qué estás en el liceo donde el Señor te permite estar, o en la universidad? ¿Por qué estás en la comunidad donde estás? Tal vez hasta algunos que se fueron del país, a lo mejor regresaron y pueden decir, ¿por qué estás afuera o estás aquí en algún momento? ¿Sabes por qué? Porque donde estés, el Señor quiere hacer, si eres creyente, si eres hijo de Dios, el Señor quiere hacer su propósito por medio de ti. Jonás no estaba en Nínive por casualidad, era para cumplir el propósito de Dios. El Señor quiere llevarte al lugar donde te va a llevar para que cumplas la misión que Dios tiene para ti. Y eso es fundamental que lo tomemos en cuenta. El Señor quiere llevarnos a lugares para que seamos de influencia. En el lugar de trabajo, en el lugar donde estudiamos o donde vivimos. El Señor quiere que seas influencia en ese lugar. Sigamos leyendo lo que dice Jonás capítulo 3, que es muy interesante. Vamos a seguir porque hay muchas cosas allí que seguir adelante. Dice, versículo 5, ¿cuál fue la respuesta de Nínive? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Quiero empezar por ahí, mire, aunque la predicación sea mala, el Espíritu Santo la puede usar grandemente. Así tengamos hasta mala actitud, el Espíritu Santo puede usar 8 palabras que hasta a lo mejor quiso omitir una que otra cosa, y el Espíritu Santo la puede usar para bendición. Entonces, hagamos la tarea, ¿verdad? Sigue diciendo, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Literalmente, Nínive completo se levantó y cambió. Ese es el título que quise darle al mensaje de hoy.
levántate y cambia. Fíjense que Jonás se levantó y proclamó a Dios. El pueblo de Nínive se levantó y se arrepintió. Y hasta el rey se levantó de su trono y cambió. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que accionar en lo que Dios nos llama a hacer. Levántate y cambia. En la nación completa se levantó y cambió. Los violentos, los malvados, los miserables, los idólatras, aquellos que podían verse como muy malos. El Señor hizo un cambio en sus vidas, se levantaron y cambiaron. Por eso, esta lección de ese corazón rebelde es que tengas un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento hace diferencia. Un verdadero arrepentimiento cambia las cosas. Un verdadero arrepentimiento se ve. Hay frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. Nosotros tenemos que entender que tenemos que arrepentirnos. Tantas personas ven la gloria de Dios y realmente no ha habido un arrepentimiento genuino en sus vidas. Les había hablado de esta forma de escritura que les decía que era como una sátira, que era como decir que se exageran, como decir la condición de los personajes. No estoy diciendo, es una narrativa, no estoy diciendo con eso que sea algo falso o de ficción, sino que en la forma de escribir. Un rey malo se arrepiente y un profeta de Dios sigue con el corazón endurecido. Una nación malvada en totalidad se rinde delante de Dios, y un profeta, un llamado de Dios, tiene su corazón duro y no termina de entender el mensaje que Dios quiere darle. Yo les quiero decir, miren, hay veces que aún siendo creyentes, buscando de Dios, nuestros corazones siguen endurecidos en hacer lo que Dios nos llama a hacer. Porque tal vez el Señor te ha hecho un llamado, te ha hecho un segundo llamado, te ha dicho de nuevo lo que quiere de ti, te ha dicho de nuevo que quiere que perdones, te ha dicho de nuevo que quiere que dejes esa área de pecado que está ya golpeando tu vida, y con todo y eso nuestros corazones siguen endurecidos como los del profeta, en vez de realmente tener un arrepentimiento genuino. Porque arrepentirse es eso, es realmente cambiar de actitud y humillarse delante de Dios. Esa oportunidad, segunda oportunidad, que Dios les da tanto a Nínive como a Jonás, genera en unos arrepentimiento y en el otro sigue endurecido. ¿Cómo está nuestro corazón? Yo quiero que tú veas eso en tu vida, que tú veas cómo está tu corazón delante de Dios. ¿Está todavía endurecido ante lo que te llama? ¿O realmente estás sensible a lo que Dios quiere hacer? Y vamos a seguir leyendo para que tengamos lo que pasó. Dice versículo 9 lo que dijo el rey. El rey dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Yo hoy quiero terminar este último punto con esta lección que dice que un cambio en tu vida va a cambiar tu futuro. Cuando te levantas y cambias tu vida, no únicamente va a cambiar el hoy, sino que va a cambiar el mañana. Va a cambiar tu manera de ver y tu manera de actuar. Los ninivitas entendieron lo que debían hacer y en humildad dijeron: no, o sea, nosotros no podemos. El Señor está aquí y eso va a cambiar nuestro futuro. A mí me llama la atención como ciertamente el mensaje podemos hasta decir que era en parte incompleto, pero el Señor tiene paciencia. El Señor es capaz de ser paciente para que haya un cambio en nuestras vidas. Pero ¿cuánta paciencia? Es eterna, ¿no? Para los ninivitas fueron 40 días. El Señor le dijo: tienes 40 días. En 40 días voy a destruir. Ellos entendieron que tenemos 40 días para ver si el Señor cambia su actitud frente al proceso que estamos viviendo. Que diga que se arrepiente no quiere decir que haya, como decir, un arrepentimiento en Dios, porque no podemos entender que Dios se arrepiente porque hizo algo malo, que hizo algo malo. No, se arrepiente en el sentido de que Él sabe
en cuanto a qué vamos a tomar. ¿Tomas esta decisión? Bueno, sigue tus consecuencias. ¿Tomas la otra decisión? Bueno, yo voy a bendecir tu vida de esa manera. Así que hay cambios en nuestra vida. Nínive cree y se arrepiente. Jonás, en cambio, no lo hace. Pero cuando la palabra de Dios llega, genera cambios. Y eso es maravilloso. Vamos a leer lo que dice Hebreos 4, el versículo 12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios llega, mira, ocurre transformación, ocurren cosas maravillosas, hay cambios en cualquier lugar. Por más duro que sea la persona, por más poderoso que sea el lugar donde está, por más difícil que podamos ver, cuando la palabra de Dios llega, hay transformación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Qué maravillosa es la palabra de Dios y podemos confiar en ella. Así que, miren, si quieren ver cambios en sus vidas, la palabra de Dios puede traer cambios en su vida. Si quieren ver cambios en sus familias, pues lleve la palabra de Dios a su hogar y permita que dé esos cambios maravillosos en toda tu vida. Si quieres ver cambios en diferentes lugares, pues permite que la palabra de Dios pueda hacer la diferencia. Aún en los lugares de influencia, qué bueno, qué importante es que podamos hacerlo. ¿Sabes? Dios no quiere traer juicio ni castigo. Dios no quiere la consecuencia. Dios no quiere la muerte. No. Pero, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces en nuestros corazones endurecidos no nos arrepentimos en el momento en que debemos hacerlo. Y por eso tenemos que recibir ese amor de Dios que nos impulsa a un cambio y nos impulsa a arrepentirnos. La paciencia de Dios es sin igual, pero como para Nínive, el Señor dijo 40 días. 40 días. No sabemos el tiempo que tenemos, pero ¿por qué no cambiamos las cosas desde hoy? ¿Por qué no decimos, Señor, yo quiero rendir mi corazón rebelde, yo quiero rendir mi corazón endurecido delante de ti y quiero realmente que me lleves a un arrepentimiento genuino? Aquí en este lugar, tal vez hay personas que todavía no han rendido su vida a Cristo. Tal vez hay personas que aún conociéndole y creyendo están como Jonás, diciendo, Señor, yo quiero vivir la vida cristiana, pero a mi manera, no me presiones. Déjame que yo haga las cosas en mi tiempo, en mi forma. Está tranquilo. No, pero el Señor quiere que haya cambios en nuestras vidas y en nuestros corazones y que podamos ser y entender ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué bueno lo que Dios quiere hacer. Pero qué terrible es si nosotros seguimos con un corazón rebelde y endurecido delante de Dios. El propósito de Dios en el libro de Jonás, como les he dicho, es cambiar el corazón del profeta. Pero en medio del corazón, de este cambio de corazón del profeta, está traer salvación a muchísima gente. ¿Sabes? Muchos necesitan de ti. Muchos necesitan de esa labor que el Señor va a impulsarnos a hacer. Pero no seamos como Jonás, sino que seamos sensibles a lo que Dios va a hacer y quiere hacer por medio de nosotros.